Y yo, ¡ah! Loca, mi corazón. Casi me da algo. Historia corta en París. Tengo miedo de no ser tan buena artista. La vida en París se ve muy lujosa y yo me alejé del arte cuando te fuiste. Apenas he tocado mis carboncillos y... ¿Quieres ver un dibujo? Claro, pero estaba... Creo que podría gustarte. Siéntate y enseguida nos traen los postres. Se dirige al mesero del restaurante. Gustave, tout clair, s'il vous plaît. Aquí está mi cuaderno, míralo. Maite, ¿qué es esto? ¿No te gusta? Es espantoso. A mí también me lo parece. ¿Quieres saber por qué lo hice? Sí, no me imagino por qué harías algo así. Yo conozco tu manera de dibujar. Cuando me fui de Acacias y volví aquí, viví unos días muy difíciles. Diría que incluso más que en la cárcel. Camino toma la mano de Maite. No es necesario que recuerdes todo eso. Y al menos ahí me consolaba pensar que vendrías a visitarme, lo cerca que estabas, y que saldría de ahí para volver a verte. Pero aquí todo estaba vacío para mí. Nada me esperaba y me sentía completamente incapaz de ponerme frente a un lienzo. Renuncié a todo, incluso al arte y la pintura. Maite, ingenuamente intenté obligarme a no pensar en ti, pero era lo único que hacía. Y yo. Un día en el estudio vi mis carboncillos y recordé cuánto te gusta a ti dibujar con ellos. El retrato que me hiciste, el primer dibujo tuyo que vi, todo a la vez. Me dio miedo pensar, ¿qué pasaría si pudiera volver a verte y yo siguiera siendo esta persona incapaz de pintar? Y por primera vez, en mucho tiempo, me permití sentir esperanza. Tomé los carboncillos en mi mano y hoja tras hoja fui rayándolas, pintándolas de negro, haciendo los peores trazos de mi vida. Pero sentí como el movimiento sobre la hoja rompía mi parálisis y me iba sintiendo más como yo misma otra vez. Creo que sé lo que quieres decir. Si no me hubiera permitido hacer este boceto espantoso, no hubiera podido hacer estos otros que le siguieron. Entonces fue el movimiento el que venció la parálisis. Fue tu recuerdo. Fue el amor el que me animó a atreverme a reinventarme, a reconstruirme desde cero. No quería ser una sombra de mí misma cuando volviera a verte. Tienes mucho talento y podrás demostrarlo en cuanto te permitas practicar y reinventarte. Ya verás. Gracias, Maite. ¿Cuándo empezamos? En un momento. Gustave. Aquí tienen sus eclairs, señorita Maite et compagnie. Bon appetit. Bueno, pues esta es una historia corta que escribí hace ya 2 años casi. Eh, Muchas gracias primero por estar aquí, por confiarme un ratito de tu tiempo. Yo soy Jessie Cardiel. En redes y aquí estoy como Jessie Pride y soy una apasionada del storytelling. Llevo ya varios años estudiando el arte de contar historias y me apasiona el poder transmitir todo lo que aprendo, todo lo que sé
a las personas de la comunidad, especialmente a las mujeres que aman a otras mujeres. ¿Por qué? Porque, porque quiero que poco a poco tengamos contenido de más calidad. Creo que las historias, más allá de ser ficción, son, son enseñanzas, son mensajes que pueden ser muy importantes y que hay más de una historia que ha salvado una vida, que ha mejorado el mundo de alguien. Y yo sé que ahorita podrías estar haciendo cualquier otra cosa, entonces de verdad que sepas que valoro mucho que estés aquí. Hoy he preparado algo un poquito diferente, algo especial. Es algo así como una clase. Em, Quisiera empezar por contarte que yo a Maitino le tengo un cariño y creo que siempre le voy a tener un cariño muy especial. Es digamos que es mi ship, mi pareja favorita. Y quiero contarte una historia. Es que yo antes de empezar a estudiar storytelling, estudié dibujo y pintura. Pero yo me sorprendí mucho cuando vi que Maite le daba clases de pintura y que le daba conceptos que yo misma estaba o que había aprendido antes sobre dibujo. Y más adelante, primero quiero contarte una historia sobre uno de mis... Es un autor, es un pintor, un artista del cual yo he aprendido. Tengo uno de sus libros y él contó una historia. Quiero que veas su trabajo. A ver, este artista se llama Steve Hudson y él tenía en ese momento una exposición de su arte, de sus pinturas. Y como puedes ver, algunas son así. El tema eran boxeadores. Es puede ser muy violento para los ojos de algunos. Y entonces estaban en la exposición de arte, estaban viendo sus obras y había personas que se le acercaban y le decían, wow, me encantan tus pinturas, muchas gracias, te admiro mucho y tal. Pero entonces de la nada llega un señor y le dice, lo odio. Esto como, como artista dices, ¿qué? Am, el, ¿Por qué? Porque me encantan sus pinturas. Siempre he odiado el boxeo. Me parece de lo más violento, no lo soporto, pero ahora veo belleza en sus pinturas y lo odio. El pintor como, gracias. Y él de hecho dijo que fue algo intencional, que tú tomas algo que puede parecer malo o que puede parecer no agradable, que quieres tú crear un conflicto y convertirlo en algo bello, en algo que sea disfrutable a la vista. Este pintor tiene muchísima experiencia, me parece que es uno de los libros más vendidos para artistas en todo el mundo, que se llama Figure Drawing. En fin, es toda una leyenda, pero que alguien se te acerque de la nada a decirte te odio por tu obra, dices,
Ok. A ver, ¿por qué te cuento esto? Porque él, no me acuerdo si fue en esa misma exposición, pero no solo tiene dibujos y pinturas de boxeadores, sino que explora además otros temas. Y hay una pintura en la que él exploraba el tema de la pena, de sentirte angustiado, sentirte mal, sentirte deprimido. Y una señora se le acercó y le dijo, ya entiendo esta pieza. Es acerca de la esperanza. Y Steve se quedó loquísimo y dijo, claro, claro que sí. ¿Sabes por qué no corrigió a la señora? ¿Sabes por qué no le dijo que esa pintura la había hecho pensando en la pérdida de su padre, pensando en la desesperanza? O sea, completamente lo opuesto a lo que le había dicho esa señora. Porque él nos explicó un concepto que creo que es muy importante retomar hoy en día. Y es que cuando tú estás creando alguna pieza de arte, cuando tú estás en ese proceso creativo, la pieza te pertenece y es tuya y tú haces con ella lo que quieres. Sin embargo, cuando la terminas, cuando la pones en una pared, cuando la publicas, cuando la dejas ver a alguien más, esa pieza ya no es tuya, ya no te pertenece. El arte no es una cosa literal en la que alguien te pueda decir, tú con esto tienes que sentir esto o aquello, sino es como si fuera un formulario con espacios en blanco para que los llene el espectador. Entonces, si tú sientes, si tú ves algo, eso es mucho más importante. Ya lo decía, de hecho se molestaba un poco Freddie Mercury cuando le preguntaban, oye, ¿esta canción significa esto? Oye, en esta canción intentas hablar de esto. Y él contestaba, si tú lo ves, está ahí. Es decir, interprétalo como tú quieras, porque las historias son tuyas, tú tienes que hacerlo tuyo. El arte y las historias te pueden pertenecer completamente. Ya no son del artista o del autor, ahora son tuyas. Y eso es un fenómeno que me encanta. Por ejemplo, en Maitino podemos ver que después de que terminó la transmisión de la historia de Maitino, de hecho creo que incluso mientras se transmitía ya había fanfics, había dibujos, había pinturas, había un montón de cosas que refleja que los fans ya están interpretando, que están haciendo suya la historia, y eso es, no sé, para mí es el punto máximo al que podría aspirar cualquier historia. Que el público te quiera tanto que te incorpore a su vida, que esté esperando más contenido y que esté tan hambriento, tan deseoso de más, que ellos mismos se creen su propio contenido. Entonces, no sé, hasta este punto, ¿qué te está pareciendo esta historia? Quiero que participes conmigo, quiero que sepas que te veo, que te leo. Y por cierto, Lemon 13
Muchas gracias por el follow. Cualquier persona sin formación, cualquier persona, no necesitas ningún requisito, ningún nada. Cualquiera puede criticar, pero, pero es muy distinto cuando lo haces de una forma constructiva y cuando lo que estás intentando hacer es atreverte a crear algo diferente, a soñar, a construir en grupo. Yo creo que hay muchísimas personas con talento suficiente como para hacer las historias que realmente merecemos ver en todo tipo de medios, desde cómics, desde novelas gráficas, películas, series, cortos. Todo eso son mm, piezas de contenido que no van a pasar de moda y que nunca van a dejar de necesitarse y de consumirse. Y no sé, me gustaría que si alguna vez has pensado, aquí me han fallado, yo podría hacerlo mejor, quiero que te des permiso de soñar, de creer en ti, de apostar por ti, y que sepas que no estamos aquí para juzgar, sino para jugar. Y entonces hay que permitirnos imaginar y soñar cosas nuevas. Por ejemplo, había pensado que podemos imaginar finales alternativos a la historia de Maitin en audiovisual. En el podcast ya podemos hacer otro capítulo, pero primero quisiera explicarte un poco de los principios del storytelling para que tú tengas las cartas, o sea, tú tengas, digamos, las instrucciones del juego y sepas cómo jugar y que tú y yo juntas podamos imaginar algún final que pueda ser diferente. Justo ahora estoy tomando un curso de filmmaking que lo da Jodie Foster, que es una directora ya ha dirigido varias películas. Ella es lesbiana y es muy talentosa. Desgraciadamente no hace historias sobre mujeres que aman a otras mujeres. No hace historias sobre eso, sino que sus temas favoritos son personas que están pasando por una crisis, digamos, espiritual, existencial. Entonces, ella nos puso un ejercicio de piensa en tu película favorita. En este caso no es película, sino es serie, Haití, ¿cómo la harías, no mejor, sino cómo la harías más tú? O sea, ¿cómo la terminarías más con tu firma? ¿Cómo la harías sentir más con tu esencia? En el caso de Maitino nos han puesto varias reglas. Es como toda historia de amor. A ver, voy a poner el ejemplo yo creo que es la historia de amor más vista, más conocida de cultura popular. Y de ahí podemos partir, ¿vale? Historias de amor épicas. Titanic. Bueno, hay mucho que decir sobre cada historia, pero en este caso nuestros protagonistas son Rose, es el primer personaje que conocemos y nos dan información a través de las imágenes sobre que ella es una mujer o una chica muy mimada que ha crecido con todos los lujos, con todos los privilegios, sin embargo se siente atrapada, se siente infeliz con su familia, con las obligaciones que le han impuesto porque su familia está a punto de irse a la quiebra y quieren casarla obligatoriamente con este personaje de aquí, Cal. Entonces ella está tan desesperada que intenta suicidarse ¿cómo se llama esta parte del barco? En el frente del barco. Y entonces es donde conoce a Jack. Jack es una persona de muy escasos recursos que se ganó su boleto al Titanic en un juego de póker. Y cuando se sube al barco, grita que es el rey del mundo, justo en donde ahora se encuentra esta señorita que está
intentando saltar. Entonces, a él le da tiempo de quitarse la chamarra, de quitarse los calcetines, apagar su cigarro, mientras le hace la plática a Rose y le dice que pues prácticamente que ya se jodió, ¿no? Que como está presenciando esta situación, él no puede ser indiferente y que ahora está involucrado y si ella salta, él tiene que saltar. Y así es como ellos dos se conocen. Él termina por convencerla, la jala de nuevo a la seguridad de dentro del barco y en eso los descubre un guardia que piensa que Jack se estaba aprovechando de Rose. Pero bueno, con esto qué quiero decir, que el protagonista, los protagonistas, pero sobre todo el principal, aquí ¿quién es el principal? La principal es Rose. En Acacias 38, Maitino era una trama más, pero si vemos a Maitino como una historia en sí, la protagonista de Maitino es Camino. Entonces, el personaje con el que tú eres introducido a la historia es el personaje que debe tener más defectos o más trabajo por hacer. Por ejemplo, Rose, en las reglas del storytelling te dicen que tú tienes que dar un territorio en común o algo que sea atractivo, algo que sea llamativo a la audiencia para que tú puedas empatizar con la persona o con el personaje, pero que aún así nosotros nos demos cuenta de sus defectos. Por ejemplo, en el caso de Rose, ella es muy sumisa ante las órdenes de su madre, no sabe lo que quiere, solo sabe que quiere escapar y la salida que quiere tomar pues es suicidarse. Ella sabe que esa no es la vida que quiere, sin embargo no sabe otra cosa. Y vemos que ella tiene, no sé, que tiene un espíritu diferente. Desde las primeras imágenes que nos muestran de ella nota a la gente. Ella es empática, no es como todas las personas de las que está rodeada, que son superficiales, que solo les importa el dinero. Ella es diferente y esa parte nos hace quererla como personaje y nos hace querer que ella al final triunfe. En el caso de Camino, si nosotros vemos desde el principio a Camino, ella se asemeja también, a lo mejor no por la parte de riqueza, pero sí, ella está sometida a los deseos de su madre. Ella jamás alza la voz, está perdida entre todo lo que los demás le imponen a ella y su voluntad no cuenta y está como jaloneada para todos lados. Su hermano le impone, su mamá le impone, le tiene miedo a todo el mundo, pero también es ese espíritu de Camino, de, no sé, la vemos dibujar, la vemos bailar, la vemos jugar, ser más genuina que toda esa gente que la rodea, que siempre vive para las apariencias, que les importa otras cosas en la vida que a nosotros como audiencia decimos, no. Entonces esas cosas ya de por sí nos hacen querer mucho a Camino y nos hacen querer ver su evolución. Y entonces llega un personaje a complicar las cosas. Al principio son personajes que son muy inconvenientes, porque el plan de Rose era terminar con su sufrimiento justo ahora, sin tener que enfrentar las consecuencias, sin tener que cambiar sus defectos, sin tener que hacer nada, y entonces se encuentra a Jack. Y Jack es ese inconveniente y es esa persona que le va a hacer ver que hay otra posibilidad de vivir la vida. Él vive una vida muy, 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 muy suelta. O sea, él va prácticamente a donde lo lleve el viento. O sea, él trabaja, dibuja por centavos,
duerme donde sea, es como un espíritu muy libre y le está enseñando que hay libertad en, en el mundo, que hay otra forma. De hecho, hay una escena donde están en la orilla del barco y Jack le enseña a escupir como hombre, ¿no? Entonces agarra vuelo y escupe muy fuerte y eso al final de la película Rose, cuando este personaje Cal la agarra del brazo y la mangonea, Rose le escupe en la cara a Cal. Es genial porque en primera lo aprendió con Jack, el escupir con fuerza, y en segunda pues ya no se está dejando manipular o influenciar por lo que todos los demás quieren, todos los demás le imponen sus deseos. Esto traducido al maitino sería algo como: la vida en Acacias iba bien, todo estaba tranquilo. A la hija de Felicia se referían a ella como una niña. Era una niña tranquila, obediente, que nunca hacía olas, que nunca desobedecía, que se pudo haber quedado así. O sea, lo del fotógrafo les salió súper mal y eso Felicia lo tomó como una oportunidad para decir, bueno, ya, hasta aquí. Ese fue tu único sueño, tu capricho que te cumplí, y ahí se terminan tus aspiraciones, porque yo te digo hasta dónde tirar y cómo. Pero entonces llega un personaje que significa un conflicto en la trama, que significa algo que no quieres enfrentar. Es ese personaje que hace pum y que te va a llevar a otra realidad y que también va a enseñarle a Camino que hay otra forma de ver las cosas, que el mundo es más grande que su restaurante, que puedes tener más aspiraciones que lavar platos, que puedes querer entrar a una escuela de arte si así te lo propones, que no hay nada de malo en querer ser independiente, diferente, y que te puedes expresar a través del arte o a través de lo que sea, pero seguir a tu corazón. Entonces, a ver, ¿cuáles son las reglas para imaginarnos este final alternativo? Yo quería traer Titanic a colación porque al final que nos dieron en Acacias fue, para mí y para otros maitines, pero voy a hablar por mí, fue muy poco satisfactorio. Porque hay un momento en toda historia de héroe, que es un esquema que vemos repetido muchas veces en diferentes formas, donde el héroe de esta historia, en este caso Rose, en el caso de Maitino, Camino, donde el héroe o heroína tiene que mostrar su valor sin que participe el segundo personaje o el personaje que hace de maestro, en este caso Jack, en Maitino, pues Maite. Entonces, a mí la escena del puente fue dolorosísima, la escena del puente, pero ya me la esperaba precisamente por esta estructura. Tiene que haber un punto en la historia en la que el protagonista está solo y solo tiene que demostrar que ya aprendió las lecciones y que puede sortear los problemas, que puede solucionar las cosas. En la historia de Titanic, ¿dónde pasa esto? Cuando estos dos personajes ponen el diamante en el saco de Jack y lo encarcelan justamente. También hay cárcel aquí. Entonces se lo llevan, alejan a los dos amantes. Entonces Rose se queda confundida sin saber si Jack solo la utilizó. O sea, tiene un momento de duda de decir, solo me quería para robarme o qué está pasando, no sé qué. Pero ella por su cuenta tiene que resolver el misterio y decidir qué hacer con esa información. Y ella entonces se da cuenta que todo fue una treta porque Cal descubrió el dibujo de Rose y estaba celoso, se queda poco, o sea, enloquecido porque estaba perdiendo
a su futura esposa y él la ve pues casi como una propiedad y nadie se la puede quitar, ¿no? Entonces Rose lo que hace es renunciar a su familia, a la riqueza, a sus conocidos, a todo, y se la juega para que ya cuando el barco se está hundiendo, irlo a buscar y a rescatar. Entonces ella ahí demuestra su valor, pero no es el único momento en la película. O sea, ya hacia el final, que es cuando Jack muere, ella le hace una promesa a Jack, que es que va a morir calientita en su cama y que va a vivir una vida plena, y así lo cumple. Al final de la película se ven varias imágenes donde ella está al lado de un avión que ella también aprendió a andar en caballo, que hizo un montón de cosas que la hicieron feliz, que tuvo una familia. Ahí es donde el héroe demuestra que ha aprendido todas estas lecciones, que cumplió la promesa que le hizo a Jack y que ha superado todos los defectos que nos presentaron al principio de la película. Cuando a ella la rescatan, que es una de las pocas sobrevivientes del Titanic, en vez de dar su nombre real, ella dice que es Rose Dawson, es decir, el apellido de Jack. Entonces, eso hace que su familia, que obviamente sobrevivió porque ricos, que no la puedan encontrar, ella hace su propia vida bajo sus reglas, en sus propios términos. Ella jamás vive en esta prisión interna que la había llevado a ser miserable a tal punto de la desesperación. Ella jamás vuelve a ser como era al principio de la película, es decir, se supera del todo. Entonces, ¿cuáles serían las reglas del juego para imaginarnos un final diferente en la historia de Maitino? Les propongo que empecemos desde que a Maite la encarcelan, porque es el momento en el que Camino se queda sola y es cuando ella tiene que demostrar su valor. Ella tiene que demostrar que está aprendiendo las lecciones. ¿Se acuerdan esa plática que tuvieron ellas dos en el estudio? Donde Maite le decía, las mujeres tenemos una fuerza que nada tiene que ver con cargar peso, sino con salir adelante, sea de una tragedia amorosa o no. Entonces, esa fue una de las lecciones que Camino tendría que aprender en la trama. Los escritores nos llevaron a un punto en el que descubren el amor entre ellas dos y encarcelan a Maite. Y ahora Camino está sola y está desesperada en un mundo en el que no le hacen mucho caso, si no es que casi nada de caso a las mujeres. Pero en mi punto de vista personal y con lo que he aprendido de storytelling, puedo decirles que se sintió muy raro que Camino fuera a hablar con Ildefonso e Ildefonso fuera el que resolviera las cosas con la lavandera. ¿Por qué? Porque está rompiendo un principio del storytelling en el que es el protagonista el que tiene que resolver las cosas. O sea, tú no puedes usar a personajes secundarios para que resuelvan esos conflictos, mucho menos si en tu historia estás hablando de feminismo, del poder de la mujer, de la independencia, y vas y usas a Ildefonso como el que resolvió las cosas a Camino para que Camino se sienta en deuda con él. No sé, todo eso fue muy raro. Entonces, olvidémonos de que eso pasó. Hay 1000 formas de contar una historia. Yo te pediría que te imagines una historia que tú sientas que te llene a ti. No me tiene que llenar a mí, no. Una historia que te satisfaga a ti. Es la primer, digamos, regla de un protagonista es que tiene que ser proactivo. Hay un ejemplo que nos ponen en el que dice, si tu protagonista, ya sea de una novela escrita, ya sea de cualquier tipo de historia, si tu protagonista solamente es un objeto y le pasan cosas y, o sea, si a tu protagonista lo puedo cambiar
y sustituir por una bolsa de papas y la historia sigue siendo la misma, es una mala historia porque tu protagonista no está siendo proactivo, no está siendo asertivo. Nosotros admiramos a los protagonistas que tienen iniciativa, a esos que deciden, para bien o para mal, pero que sean sus decisiones los que los lleven a las situaciones que después se enfrentan. Entonces, imagina, tú eres Camino y acaban de encerrar al amor de tu vida, a tu maestra, a la única persona que te ve de verdad, a la persona que te enseñó sobre libertad y ahora está encarcelada. Obviamente te vas a sentir impotente, obviamente vas a tirar cosas, romper cosas como la vimos hacerlo. Y una escena que me pareció muy bonita fue la escena en donde ella le pide las llaves del estudio a Liberto y ella visita el estudio de Maite cuando ya no está ella ahí, cuando está todo tapado por mantas, cuando todo le evoca recuerdos de ella y ella se imagina a Maite y le dice que todo va a estar bien, que el amor siempre triunfa. A ver, esas son las dos únicas reglas que yo pondría en la mesa para que te imagines un final alternativo. Primero, el protagonista tiene que ser proactivo, asertivo, decisivo. Ella tiene que ser el que decida y esas decisiones son las que mueven la historia hacia adelante. No pueden ser personajes secundarios los que resuelvan las cosas por ti. Eso aplica en las historias y aplica en tu vida también. No esperes a que llegue alguien más. Tienes que ser tú el que decida. No va a llegar nadie. Tú eres el héroe, ¿ok? De tu propia trama. Entonces, asertividad. Regla 1. Segundo, en los finales es lo que le dicen el payoff. O sea, lo que hace que la historia te haga sentir que valió la pena ver todo lo anterior. ¿Y qué es eso que hace que todo lo anterior valga la pena? Que tú veas que esas lecciones se aprendieron, que los defectos se trabajaron. ¿Cuáles tú crees que son los defectos de Camino? Que Camino es muy sumisa. Es que la misma historia nos lo dice. Camino empezó la trama sin voz. Camino empezó muda, entonces ella tiene que encontrar su voz, tiene que encontrar qué es lo que le inspira. Maite le pregunta, ¿qué te inspira? ¿Qué te hace pintar? Entonces, al final de la trama de Maitino, lo que tenemos que ver es a Camino realizada y con una claridad de qué es eso que la inspira. Tenemos que descubrir cuál es esa voz de Camino, que nadie la quebrante, o sea, no. Esa sería la versión más completa, más plena de Camino. Entonces, ¿qué te imaginas que puede pasar si aplicas estos dos principios? Primero, asertividad. Y segundo, el aprendizaje de las lecciones. ¿Qué harías tú para que Camino decida cosas que reflejen que ya aprendió? O sea, que no es la misma Camino que conocimos, que ya no es sumisa, que no se aguanta, que no se deja imponer lo que los demás esperan de ella. ¿Qué harías? ¿Qué harías tú diferente? Yo tengo alguna idea, alguna noción, pero es que primero yo quiero que construyamos juntos el qué podría pasar, el imaginarnos, no sé, escenarios diferentes. Esto de lo que hablamos, de hacer tuyas las historias, lo he visto mucho en todas estas autoras de fanfics que a veces tenían teorías mucho más interesantes que los propios guionistas. Es que, no sé, o sea, justamente no sé qué placer oculto tienen los guionistas y los escritores de los que realmente tienen los recursos, porque, a ver, si fuera por mí, si una de las cosas que respondí en uno de mis lives anterior
era, ¿qué harías si te ganaras la lotería? Y yo contesté, estaría produciendo y dirigiendo historias de amor entre mujeres. Y creo que uno de los problemas de que no haya gente de la comunidad haciendo esto es que no saben qué hacer con estos personajes. O sea, llega un punto en el que les estorban o se abruman o yo no sé por qué, pero ¿a cuántos personajes no nos han matado o los cortan? O sea, en este caso recuperaron a Maite porque hubo una presión mm, inmensa del público y dijeron, a ver, ¿qué están haciendo? Es una mierda que la hayan despedido en el puente. O sea, de verdad ellos pensaban dejar la trama Maitino hasta ahí. O sea, que... What the fuck. Y pues bueno, este pequeño ejercicio de imaginar un final alternativo, espero que participen. Voy a poner los principios o reglas en mi Instagram para que podamos jugar, a imaginar, a soñar. En el próximo live les cuento, no sé, una de las ideas que yo tengo de final alternativo para Maitino. Y una de las cosas que quiero para esto es, como dije, no es criticar porque sí, sino es poder crear desde el corazón, poder llegar a un punto en el que, como dijo Aria en una entrevista, lo que llame la atención de las historias no es, ay, mira, son dos chicas, sino el qué pasa en la historia, por qué se enamoran, en qué contexto, qué es lo que pasa con ellas. O sea, necesitamos mover la barra un poco más arriba. Tenemos que ser más participativas, tenemos que crear nuestro contenido, tenemos que ser tanto público activo como partícipes de crearlo, de apoyar a los creadores, de tener mejor y mejor contenido, justamente porque lo merecemos y nunca lo hemos tenido. O sea, las empresas grandes y quienes tienen los recursos creen que nos conformamos con cualquier cosa y desgraciadamente muchas veces tienen razón. Y yo he caído también en esto de el queerbaiting, de verme toda una serie ay, mira, hay como un subtexto o se agarran la mano, o hay un besito, o merecemos cosas mejores, merecemos historias en las que seamos protagonistas, en las que nos enseñan que podemos ser felices, en las que veamos a personajes que representen cosas mejores, en las que nos veamos reflejadas como lo que sea, como detectives, como investigadoras, como heroínas, como lo que queramos ser. Y en fin, o sea, esta cosa del spin-off, lo que quiero remarcar es que las cosas que hicieron bien se conserven y a lo mejor poner en discusión que las cosas que hicieron mal no las queremos, que no nos vamos ya a conformar con cualquier cosa, que necesitamos cosas mejores, que queremos un final justo, donde sintamos que están siendo leales a nuestros personajes, donde ya no sintamos que los están haciendo sufrir porque sí. Nosotros ni en la ficción ni en la vida real somos mártires. Queremos vivir con felicidad, con dignidad. Ya basta de tanto sufrimiento, ¿sabes? Eso. Pidamos mejores historias. Espero que les haya gustado el stream. Próximamente estaremos revisitando Acacias. Yo creo que podemos reiniciar la historia de Maitino. Y me di cuenta de algo muy, muy triste para mí, que fue que grabé la entrevista de MW Magazine a Aria y a Ilenia y se transmitió súper mal, o sea, malísimo.
está todo trabado. No pude recuperar nada de eso, entonces puede que la volvamos a ver. Solo por las risas. Ya tenía planeado hacer toda una cosa con eso, porque hay una parte preciosa donde Ilenia dice, es que yo no me despedí del personaje, me despedí del proyecto, pero Maite vive en mí y yo, ¡ah! Loca, mi corazón. Casi me da algo. A ver, ¿por qué les pido que estén en Discord? Porque las redes sociales, en especial Instagram, quieren cobrar por la exposición. O sea, aunque tú me sigas y yo te siga, hay un momento en el que deja de mostrarte mis stories, en el que, o sea, yo necesito pagar por publicidad para llegar a las personas y pues hay veces que no se puede asumir ese gasto. O sea, si siempre que me quiero comunicar contigo tengo que pagar publicidad o es muy pesado, entonces por eso te pediría que te unas al canal de Discord, porque si mañana el mundo se cae, si se caen las redes, si me hackean mi cuenta, si yo qué sé, pasan mil cosas, quiero tener una forma de encontrarte y de que me encuentres y tener un canal para poder hablar de cosas. Quiero volver a hacer una rifa porque un sorteo, porque me hizo muy feliz la última vez y me divertí mucho en esta clase. Entonces, si te gustó, házmelo saber, únete al Discord y pues nada, si yo veo que te gustó, pues hago más. Y nada, guapi, te mando un súper abrazo. Te quiero mucho, de aquí hasta el infinito. Y espero que tengas una excelente tarde. Ojalá te hayas divertido, ojalá te haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Bye bye.